Con el propósito de entregar el consejo de la autoridad de la palabra de Dios, presentamos su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Vamos a la lectura de la palabra para la gloria de Dios y para la edificación de nuestras vidas. Primera de Samuel capítulo 5, Primera de Samuel capítulo 6, Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Primera de Samuel capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Mis estimados hermanos y amigos en el Señor, quiero hacer un pequeño preámbulo de la consistencia de este mensaje. ¿Por qué estas tres reseñas o estas tres partes que he tomado de la Biblia hablando del arca de Dios que representa la palabra de Dios? Porque ciertamente en los tiempos de Samuel, las Escrituras me hablan en sus primeros capítulos que había escasez de palabra, que no había visión con frecuencia. Por lo tanto, el pueblo de Israel no se había preocupado del arca de Dios, no se había preocupado de la palabra. Era tanto esta poca preocupación que tomaron el arca de Dios como un amuleto. No era otra cosa. No era un pueblo aguerrido que buscara la presencia del Señor y a través de esa presencia el Señor diera la victoria a este pueblo. Ellos se olvidaron. Aún David lo dijo, desde el tiempo de Saúl nos hemos olvidado del arca de Dios. Y era así. Habían varias formas y varias diferencias entre que Israel se había olvidado de la presencia de Dios. El arca de Dios representa eso, la presencia de Dios. En esta arca, que era como un baúl, dentro de esta arca estaban los 10 mandamientos, que también se le denominaba el testimonio. Estaba la vara de Aarón que reverdeció delante de sus hermanos, y estaba el maná, el pan que representa a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas tres cosas estaban ahí representando al Señor Jesucristo, a la palabra y al fruto que debemos tener cada uno a través de esa palabra. El arca de Dios representaba eso, la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre va a traer en su vida tres cosas importantes: la dirección, la protección y la provisión de Dios. Estas tres cosas son las que van cada día alumbrando nuestras vidas, llevándonos al camino perfecto, al blanco, al soberano, a la roca viva, a esa piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por lo tanto, eso es lo que hace la palabra. ¿Cuándo? Cuando colocamos oído atento a la palabra y cuando no nos desviamos de aquella palabra y no le colocamos de nuestra propia cosecha. La palabra de Dios es una sola, nunca lo olvide.
Así lo dijo el apóstol Pablo en las Escrituras. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. El evangelio es uno solo, la palabra y la acción. Acuérdese que en el principio de la creación, ¿qué sucede? Y dice Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha, una palabra. Pero después la Escritura me dice, y vio Dios que la luz era buena y separó, hablando de una acción, y separó la luz de las tinieblas. O sea, Él se dio un trabajo, Él se dio un accionar. Primero era un verbo de una palabra, pero después el verbo se transformó en acción. Por eso le estoy diciendo que no es solamente hablar la palabra, sino accionarla en cada uno de nosotros. Volvemos a la parte que le decía yo, que la palabra hace tres cosas en nosotros, en la vida del ser humano. Nos lleva a una dirección adecuada, nos lleva a la protección de Dios y nos lleva a la provisión de Dios. Y estas tres cosas las encontramos en un salmo precioso, que es el Salmo 23. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si usted toma atención a este mensaje, a esta palabra, se va a encontrar que encuentra estas tres cosas: la dirección, la protección y la provisión de Dios. Los filisteos con el pueblo de Israel eran dos pueblos, una nación que pertenecía a Dios y una nación que era impía, que era atea, que no quería nada con Dios, y una nación que hacía sus propias leyes de robar, matar, destruir, dividir y hacer todo el desastre que pudieran hacer. Y esto representa a Satanás, el diablo. La palabra me dice que Israel nunca había pasado este proceso que pasó en este tiempo. ¿Pero por qué lo pasó? Porque se habían olvidado de lo que Dios le había dicho a través de Josué y a través de sus profetas: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito, y en todos tus caminos serás prosperado. Cuando el pueblo de Israel se introducía a la palabra, cuando el pueblo de Israel cumplía los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes, era prosperado, no podemos negarlo. Cuando estaba la palabra de Dios, Israel ganaba batalla a naciones más grandes y más numerosas que él y más fuertes. Pero cuando la palabra de Dios no está, lamentablemente Israel pasaba a ser como cualquier pueblo y cualquier nación. No había diferencia entre ellos, pero el pueblo de Dios siempre, mis estimados hermanos y amigos, tiene que marcar una diferencia en este mundo. En contra de todos los pensamientos de tus enemigos, en todo lo que ellos esperan de ti, no tengas temor. La palabra del Señor te traerá paz, tranquilidad, bienestar
y prosperidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Acuérdese lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, la desobediencia, el olvidarse de Jehová su Dios, el de olvidarse de los preceptos, de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos, trae muerte. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había olvidado de lo que representaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios, pero la presencia de Dios en acción, no en tenerla como un amuleto. Yo no tenía que andar con el arca de Jehová para todos lados y decir aquí vengo con el arca. No, si el arca era un mueble común, si lo que lo adornaba y lo que lo hacía subsistir y existir y bendecir era la presencia de Dios en el arca. Pero esa presencia tiene que ir con un accionar, si no, no sirve absolutamente para nada. Las escrituras no sirven de nada si usted no lo lleva a una acción. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos, hablando de los fariseos, los publicanos, los saduceos, escúchenlos bien, porque ellos tienen conocimiento, ellos tienen palabra, pero lo único que les pido es que lleguen hasta ahí, porque ellos dicen y no hacen. Por lo tanto, Jesús no estaba reclamando en cuanto a conocimiento, no, ojalá todos tuviesen conocimiento. Acuérdese lo que dice la Escritura, este pueblo se perdió por falta de conocimiento. No, llénese de conocimiento de la palabra, estudie, sumérjase en las Escrituras, aprenda cada día más, vaya a los estudios teológicos, vaya a todas partes donde hayan estudios de la palabra, pero lo único que le pido, no se quede con el conocimiento. El conocimiento sin acción no sirve de nada. Usted tiene que llevar la palabra a un accionar. Acuérdese lo que pasó con Jesucristo. Señor, pasa de mí esta copa. Él tenía una palabra entregada por el Padre. Él tenía que hacer lo que el Padre le envió a hacer, entregar su vida en rescate nuestro por nosotros. Pero él dijo, Señor, por favor, pasa de mí esta copa. Ojalá hubiese otro camino, ojalá hubiese otra forma de hacerlo. Pero llegó a decir después, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía que cumplir esa palabra. Y esa palabra dice a través de Jesucristo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda ninguno solo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, Israel se había transformado en una nación como cualquier nación. Tenían a Jehová de los ejércitos a su lado como general de sus ejércitos, pero se habían olvidado. Y la palabra del Señor dice que ciertamente la paga del pecado trae muerte. Se habían olvidado los hijos de Elí, que eran los sacerdotes en ese tiempo, que ciertamente tenían que cumplir la palabra del Señor. Tenían que obedecer, tenían que trabajar honradamente, no tenían que recibir cohecho, no tenían que permutar, no tenían que hacer nada más que cumplir la palabra. Pero los hijos de Eli se desviaron del verdadero camino y lamentablemente cometieron abominación y pecado delante de Jehová. Y pasó esto. Lamentablemente, cuando entramos en el pecado, cuando entramos en los pensamientos, cuando entramos en todo lo que no agrada a Dios, lamentablemente suceden estas cosas. Nos desviamos de la verdad y lamentablemente Dios se olvida de nosotros. Israel estaba avergonzado. Nunca le había pasado algo así. La gloria de Dios había sido traspasada.
En la primera batalla que tuvieron Israel y los filisteos, lamentablemente perdió la batalla Israel. Y en esa batalla murieron 4.000 hombres. Y a alguien se le ocurrió y dijo: hemos perdido la batalla porque el arca de Jehová no está con nosotros, o el arca del pacto, como usted le quiera denominar. Por eso hemos perdido la batalla. Y dice la Escritura que mandaron a buscar el arca de Jehová, así la trajeron los sacerdotes Eli, Ofni y Fines, y la trajeron y la presentaron, y todo el pueblo alabó y glorificó a Dios. El arca está con nosotros, pensando que iban a ganar esta batalla. Y aún los filisteos, cuando gritaron el ruido y escucharon el griterío, dijeron: sus dioses están con ellos. Esos dioses que libraron a Israel de Egipto, ese Dios que llenó de plaga a Egipto, está con ellos. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, el arca de Jehová o la palabra de Dios no es amuleto. Hay que vivirla, hay que caminar en ella, hay que obedecerla, hay que sujetarse a ella y hay que caminar a través de ella. La palabra del Señor dice que en esta segunda batalla Israel también perdió. ¿Qué sucedió? Fue peor que en la primera batalla. En esta batalla murieron 30.000 hombres de Israel y fue capturada el arca de Jehová o el arca del pacto, y lamentablemente en esta batalla también mueren los hijos del sacerdote Eli, Ofni y Fines. Y un joven trae la noticia al sacerdote Elí. Elí ya tenía 98 años y estaba sentado en una silla en el umbral de la puerta. Y cuando le dieron la noticia de todo lo que había sucedido con Israel y con el arca de Dios, Elí cae hacia atrás de su silla y se desnuca y muere. Y la nuera de Eli, la mujer de Fines, escucha también la noticia. Y ella estaba embarazada y a punto de dar a luz. Y cuando escuchó la noticia de la muerte de su esposo y lo que había pasado con Israel, y ahora más encima la muerte de su suegro, y con todo ello, la nuera se inclinó y dio a luz un hijo y le puso por nombre Icabod, porque dijo: la gloria de Dios ha sido tomada. La gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios ya no está con nosotros. La gloria de Dios nos ha abandonado. No era que la palabra de Dios la había abandonado. No era que Dios la había abandonado. No. Se habían equivocado. Era Dios que había entregado al pueblo de Israel en manos de los filisteos. Los filisteos nunca ganaron la batalla por su fuerza. Nunca ganaron la batalla por su capacidad. Lo que sucedió es que Dios los entregó en manos de los filisteos, porque eso sucede con nosotros. Dios ama al pecador, pero lo que aborrece en nosotros es el pecado. Y no puede haber comunión entre Dios y las tinieblas, Cristo y Belial. No puede haber comunión. Por lo tanto, ellos tenían que decidirse si servir a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, o no. Si era así de fácil. Eso le decía Samuel cada vez que reunía al pueblo: vosotros decidan a quién servir, ustedes busquen, yo le estoy aplicando solamente la palabra. Si quieren servir a Jehová Dios o quieren servir a los dioses de Baal, ustedes decidan. Por lo tanto, mis estimados hermanos y amigos, antes de que sucediera todo esto, las Escrituras dicen que para empezar la batalla, los israelitas acamparon en el valle de Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. La palabra Afec significa fuerza, piedra de ayuda y fuerza. Por lo tanto, había una diferencia entre los nombres, pero a Dios no le importan tanto los nombres que nosotros podamos tener. Lo que a Él le importa es la acción que nosotros podamos tomar. Ciertamente, de una o de otra manera, nosotros creemos que lo estamos haciendo bien,
Pero lamentablemente no es a nuestro pensamiento, es a los pensamientos y al corazón de Jehová nuestro Dios. Mire, fíjese todo el desastre que había pasado con Israel por no entender las Escrituras y por no sujetarse a la voz de la palabra de Dios. En la primera batalla Israel perdió 4.000 hombres. En la segunda batalla Israel perdió 30.000 hombres. Y mueren los sacerdotes Omni y Finehas, los hijos del sacerdote Elí, y luego muere el sacerdote Elí. La Escritura dice a través del profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mis alabanzas a esculturas. Por lo tanto, Dios no iba a entregar su pacto que había hecho con Israel a un pueblo pagano, a un pueblo que era impío, a un pueblo que lamentablemente nunca quisieron servir a Dios ni arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, la palabra de Dios es clara, es fuerte, es precisa. Decidan ustedes, dijo Josué, vosotros busquéis a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el pensamiento de aquellos hombres israelitas y el verdadero pensamiento de Dios. Los hombres de Dios, su primer pensamiento es buscar a Jehová y servirle con todo corazón, mente, alma y cuerpo. Y el pensamiento del hombre común es tener a Jehová solamente en los momentos de crisis, solamente en los momentos de angustia, solamente en los tiempos de persecución, solamente en los tiempos de desolación, solamente en los tiempos de dolor, pero no se acuerdan que Jehová no está para eso, ni su palabra. La palabra de Dios está para todo tiempo y para todo momento. Acuérdese que la palabra está con usted al principio de todos los tiempos y estará hasta el final de todos los tiempos. Cuando los filisteos capturan el arca, la llevan de Ebenezer a Tob, la llevan de piedra de ayuda a la fortaleza. Pero fíjense que a pesar de que los filisteos llamaron a aquella ciudad fortaleza, lo que menos tenía era fortaleza, porque fue ocupada por varios reinos en el transcurrir de los tiempos de Jehová nuestro Dios. Y dice la Escritura que tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en casa de Dagón. Dagón era un dios pez, mitad hombre, mitad pez, o era el dios del grano. Cuando el siguiente día los de Atob, de la fortaleza, levantaron de mañana, vieron a este dios postrado en tierra delante del arca de Jehová, y luego lamentablemente lo vieron mutilado delante de Jehová. Eso pasa con nosotros. Cuando Jehová está en nosotros no puede haber pecado. O está Dios o está el pecado. Está el Señor Jesucristo o está el pecado. Está el Espíritu Santo o está el pecado. No pueden estar dos. Amarás a Jehová tu Dios. No pueden estar dos. De una llave no pueden correr dos clases de agua. No podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Por lo tanto, usted decide si toma al Dios nuestro y lo llena y lo coloca ahí en su corazón, porque no se olviden que somos templo de Jehová. La Escritura dice, y habitaré y andaré entre ellos, y seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, le bendecimos en esta hora y declaramos una palabra profética en su vida. Vendrán los filisteos, querrán capturar la palabra que está en su corazón. Vendrá el enemigo, querrá robársela, querrá traspasarla, pero usted es el que decide si deja actuar al enemigo o no. No se olviden que en Cristo Jesús somos más que vencedores por intermedio de aquel que los amó primero. La palabra y el pacto, el arca del pacto la tenían los israelitas, pero la habían tomado como un amuleto. La llevaron los filisteos, pero los filisteos no tenían idea de para qué servía la palabra, para qué servía el arca de Dios. Por lo tanto,
fue tanto el temor y fue tanto el daño que le hizo la palabra, que le hizo Dios a ellos, que ellos prefirieron regresar el arca de Dios, prefirieron hacer de regresar la palabra, porque eso hace la palabra con el pecado. La palabra destruye el pecado en nosotros. Cada vez que la palabra está en nosotros, va haciendo y destruyendo las tinieblas en nosotros, porque eso sucede. Cuando aparece la luz, las tinieblas tienen la obligación de retroceder. Y ciertamente habría una diferencia, porque el pacto era con el pueblo de Israel que tenía Dios y no con los filisteos. Pero fíjense, los filisteos tuvieron 7 meses el arca de Jehová, 7 meses. Y en esos 7 meses lo único que sucedió fue que el pueblo de los filisteos, la nación filistea, sufrió muerte, destrucción y todo el mal que puede hacer la palabra contra el pecado. Oh, me encantaría que sucediera esto con todos nosotros, que la palabra dañara todo el pecado que tenemos dentro de nosotros. Nuestros malos pensamientos, nuestras malas ideas, nuestras enemistades, nuestros pleitos, nuestras contiendas, nuestras carnalidades, nuestras divisiones, nuestras envidias que muchas veces tenemos. La palabra de Dios, cuando actúa, va a actuar en ese pecado. Pero después dice las Escrituras en el libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Obed-Edom significa siervo. Por lo tanto, cuando David quiso traer el arca a Jerusalén, no pudo. Pasaron algunas circunstancias y él prefirió dejarla en casa de Obed-Edom, que significa siervo, que era uno de los porteros que tenía allí el tabernáculo. La palabra del Señor dice que estuvo 3 meses, y en 3 meses fue bendecida la familia de Obed-Edom con toda su casa y todo lo que tenía. Había una gran diferencia en tener la palabra y servir de acuerdo a esta palabra, y tener la palabra y caminar lamentablemente en pecado. Mi estimado amigo, usted es el que decide. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar la palabra y va a caminar de acuerdo a ella? ¿O va a tomar la palabra solo como un amuleto y va a tomarla cada vez solamente que la necesite? Camine de acuerdo a la palabra. Le bendigo en ello, le guardo en ello, le ato a la palabra, le encadeno a la palabra, le sujeto a esa palabra, para que cada día camine de acuerdo al corazón de Dios. Lo dijo el apóstol Pedro: dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra. Pero ciertamente es mejor que de nuestro boca nos alimentemos a través de esta palabra. A lo mejor de primera va a ser amarga, va a ser como hiel, pero después dará fruto apacible. Será un alimento grato a nuestra vida, porque va a limpiar nuestra alma y va a limpiar nuestro espíritu. Camine de acuerdo a la palabra, no camine de acuerdo a sus ideas y de acuerdo a sus pensamientos. Escudriñe las Escrituras. Haga la diferencia en tener la palabra como amuleto o tenerla como la vida misma, porque eso es la palabra de Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Le bendecimos a través de este mensaje y declaramos su hermosa presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. De esperanza si no tienes fe, te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no
no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias una vez más por esto tan precioso, Dios, como es entregar su palabra. Sé que esta palabra ha caído en buena tierra, sé que llevará fruto. Sé, Señor, que usted la bendecirá para aquel, Señor, para lo que fue enviada. Declaramos su presencia, Señor, en cada uno de los que ha colocado su oído atento y sensible a la palabra. Declaramos una palabra, Señor Jesús, de regeneración, de restauración, de liberación, pero sobre todas las cosas, de salvación y vida eterna. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos, Señor, cada vez que hay una palabra y esa palabra salga con un accionar en su vida. Le bendecimos cada día, Señor, que lo hagan y declaramos, Señor, sobre su vida salvación, vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí. Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión. Aumenta nuestra fe por ti, por ti. Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión. Aumenta nuestra fe por ti, por ti. Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí. Llénanos con tu amor y llénanos de tu pasión.